Hola a todos, esperamos que estén muy bien. En nuestro caso, del libro Modelos Educativos en la Historia de América Latina, de Gregorio Weinberg, hemos analizado el capítulo 2, titulado La Colonia. Nuestro grupo está integrado por 7 personas, cuyos datos, nombre y apellido vemos aquí en pantalla. El formato que hemos elegido es el formato de diario, de periódico, está compuesto por 4 páginas. Ya vamos a mirarlo. Nuestro diario se llama La Gaceta del Nuevo Mundo, como mencionamos recién, está compuesto por 4 páginas, a través de las cuales intentaremos resumir el capítulo 2 de Gregorio Weinberg, capítulo titulado La Colonia. Nuestro periódico data del año 1605 y comenzamos relatando que la colonia hispánica en América se estructuró sobre un modelo extractivo, jerárquico y centralista que desorganizó las economías nativas, provocó una hecatombe demográfica y reordenó la vida social en función de la renta para la metrópoli. Al respecto, en cuanto a la organización económica y social, comentamos que la combinación de encomienda, mita, hacienda, obrajes y esclavitud negra subordinó el trabajo indígena y africano a circuitos mercantilistas monopolizados que alimentaron el capitalismo comercial europeo, a la par que debilitaron a las monarquías ibéricas con inflación y atraso estructural. Este desacople, riqueza que fluye hacia afuera, empobrecimiento y rigidez hacia adentro, es el nervio del modelo que explica su perdurabilidad y también sus límites. Tenemos noticias principales que podemos ver en la parte inferior de la portada de nuestro periódico. Estas noticias principales son la catástrofe entre los naturales, hay epidemias y guerras que diezman poblaciones. De Potosí a Sevilla, en La Plata americana sostiene el comercio europeo. El trabajo forzado, encomiendas y mitas en el centro del debate, y los levantamientos indígenas estremecen las fronteras. Continuamos y damos el paso a Luz, que nos va a hablar de los modelos culturales. En lo social, el mestizaje amplió el tejido humano, pero no desmontó la desigualdad. Reforzó una estratificación racial y estamental, peninsulares y criollos arriba, castas indígenas y negros abajo, legitimada por prejuicios y por una legalidad que decía una cosa y hacía otra. La colonia vivió entre leyes humanitarias y prácticas coercitivas, un divorcio visible en la abundante normativa indiana y en medidas que, según las coyunturas, habilitaron la guerra, el cautiverio y el trabajo forzado. La postergación de los criollos y el mosaico regional de intereses anunciaron, a la larga, las fracturas que llevarían a las independencias. Fray Antonio Bartolomé de las Casas fue uno de los teólogos más trascendentes del siglo XVI, que defendió a los indígenas de las actitudes hostiles de los conquistadores españoles. Consideraba que los indios son hombres y no bestias, y que puede ser cristiano y trabajador si se le educa y protege. Gracias, Luz. Vamos ahora con las misiones jesuíticas, de las cuales nos va a contar Doris. Las misiones jesuíticas del Paraguay fueron el experimento más acabado de un micromodelo alternativo. Catequesis en guaraní, oficios, música, imprenta propia y organización comunitaria que dio resultados notables respecto de la administración real. Pero su éxito reveló su fragilidad. Un enclave eficiente dentro de un entorno que no toleraba las fricciones con colonos y la expulsión de la compañía. En 1767 sellaron su destino y confirmaron que, bajo el orden colonial, las islas de reforma no podían generalizarse. La conversación del periodista con Weimer y Halperin se desarrolla sobre las misiones jesuíticas del Paraguay, donde la misma fueron un micromodelo de sociedad donde lograron organizar la vida económica, social y religiosa de miles de indígenas en la selva. Halperin manifestó que el éxito no fue casual. Los jesuitas trabajaron con pueblos de tradición agrícola, lo que facilitó la construcción de una comunidad organizada. Weimer manifiesta que el aspecto educativo fue notable. Se enseñaban oficios, música y lectura en guaraní, español y latín, en donde solo los hijos de cacique y principales recibían la educación más completa. Halperin coincide con los dichos de Weinberg de que no era una alfabetización universal, en el cual este modelo jesuítico chocaba con el modelo colonial hispánico, donde encomenderos y colonos exploraban a los indígenas. Los jesuitas
los protegían y organizaban en comunidades autosuficientes. Esa autonomía levantó sospechas en la corona y resentimiento entre los colonos. Las misiones fueron una experiencia pedagógica y social valiosa. Se visualiza el poder organizativo de los jesuitas como los límites impuestos por el modelo hispánico. Muchas gracias, Doris. Pasamos ahora a Diego, que nos va a hablar de los aspectos culturales y educativos. En lo cultural educativo, la enseñanza reflejó la sociedad. Fue aristocrática y restrictiva, concentrada en élites urbanas, con universidades trasplantadas al patrón salmantino y obsesionadas por la forma jurídica, la limpieza de sangre y los estudios de teología y derecho. Los primeros impulsos humanistas, Pedro de Gante, Vasco de Quiroga, Las Casas, Zumarraga, mostraron que otra aculturación era pensable. Trabajo digno, escuelas, imprenta temprana. Pero la contrarreforma y los intereses de encomenderos y autoridades estrecharon el horizonte. Se limitaron a contenidos, se vigiló la lectura y se cerraron las puertas del saber superior a indígenas y castas, incluida la educación femenina, casi inexistente. Encrucijada educativa. Weinberg muestra cómo el sistema educativo colonial permaneció anclado en estructuras medievales, con gran peso de la teología y el derecho, aunque poco a poco comenzaron a filtrarse influencias ilustradas. La colonia aparece como un archipiélago fragmentado, con regiones dependientes de la metrópoli, unidas más por la lengua y la religión que por un verdadero proyecto común. Universidades coloniales. Las universidades americanas siguieron el modelo medieval español, sobre todo Salamanca y Alcalá. Eran corporaciones elitistas, preocupadas por estatutos, limpieza de sangre y control moral, más que por responder a necesidades locales. Representaban más la reproducción del modelo peninsular que una auténtica formación adaptada a la realidad americana. Muchísimas gracias, Diego, y damos el pase finalmente a Tatiana. A modo de cierre, la colonia dejó ciudades barrocas y redes institucionales estables, pero también economías dependientes, sociedades segmentadas y una educación elitista, donde la urbanización y ciertas reformas ilustradas del siglo XVIII empujaron a avances puntuales, es decir, revalorización del trabajo, críticas a gremios y tímidos intentos de escuela, sin transformar el núcleo duro del modelo. Esos progresos quedaron parciales. Por eso, a mirar a largo plazo, Gregorio Weinberg sugiere que la clave interpretativa no está en listas de leyes o en catálogos de autores, sino en leer la educación como función del modelo socioeconómico. Mientras éste premió la extracción y la sujeción, la escuela fue instrumento de orden más que de expansión de capacidades. Cuando ese modelo entró en crisis, se abrió la posibilidad de otra educación y otra sociedad. Muchas gracias.